Cheryl finalmente lograba cumplir su proyecto de tener su casa soñada cerca al mar. Tanta era su felicidad que le envió un mensaje a su hermana para invitarla a conocer el paraíso donde vivía. Sin embargo, después de aquellas palabras, de repente desapareció. Uno de sus vecinos fue hasta su casa para buscarla, aunque sorpresivamente allí encontraría a su perrita Doberman y otras mascotas adoptadas en completo estado de abandono. Pero todos sabían que Cheryl jamás, sobre ninguna circunstancia, los abandonaría. Algo no estaba bien y el mismo animal se encargaría de guiar a las autoridades a la macabra escena de la que no solo su dueña había sido víctima, sino otras personas más. Un perturbador crimen que dejó al descubierto un temible asesino serial. Hola amis, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video ya que eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. Ubicado en la costa norte del Mar Caribe se encuentra Bocas del Toro, un paraíso natural que por años se ha mantenido como uno de los principales destinos de Panamá. Gracias a su buen clima, paisajes maravillosos y gente amable, muchos ciudadanos extranjeros que vienen de visita terminan por quedarse a vivir allí. Precisamente ese sería el caso de Cheryl Lynn Hughes, una mujer oriunda de St. Louis, Missouri, en los Estados Unidos, que hacía más de 10 años había llegado para quedarse en la ciudad panameña. Desde entonces siempre había mantenido constante contacto con su familia y amigos hasta que en marzo del año 2010 repentinamente dejó de hacerlo y nadie podía dar razón de su paradero. Cheryl, o Cher como era apodada, tenía 35 años para el momento de su desaparición. Nació y creció en San Luis junto a 4 hermanos, siendo ella la mayor de todos. Quienes tuvieron el placer de conocerla la describieron como el tipo de persona que ilumina una sala completa solo con su presencia, pues la calidez de su corazón, su personalidad empática y sensible y su amplia sonrisa hacían sentir cómodos a todos en su entorno. Durante su adolescencia, sus padres decidieron que toda la familia se mudaría a Florida y varios años después allí mismo la hija mayor se convertiría en copropietaria de una bien sucedida empresa de avisos publicitarios en Gulfport. Su éxito en el negocio le trajo como consecuencia mejoras financieras que le permitieron a esta mujer emprendedora nutrir su espíritu aventurero yéndose a navegar y logrando conocer diferentes lugares del mundo, entre esos Panamá, un país que le encantó desde el primer momento, pero la ciudad Bocas del Toro la enamoró profundamente. Al regresar a su lugar de residencia no paraba de pensar y hablar de aquel paraíso, así que después de analizarlo minuciosamente, decidiría que la calma de las olas golpeando la arena, el sol resplandeciente y la calidad de las personas que residían allí era precisamente lo que quería en la vida. En este lugar veía la tranquilidad y la serenidad que siempre había buscado. Para su fortuna, contaba con los ahorros suficientes para invertir en la isla y darse un buen estilo de vida cerca del mar. Asimismo se lo comunicaría a su pareja llamado Keith, quien después de ver el entusiasmo y determinación de su novia decidió sumarse a la aventura. En la nueva ciudad, la pareja invertiría sus ahorros en la compra de una isla privada. Además, Cheryl adquirió también un hostal y una casa pensando en que esto le serviría para recibir una renta mensual y no preocuparse por gastos de vivienda. Como todo marchaba bastante bien entre ambos, en el año 2005, habiendo ajustado ya 5 años desde que emigraron de su país, Kit y su novia decidirían oficializar su unión por medio del matrimonio haciendo un acogedor evento en la playa. Lamentablemente, incluso en el paraíso
paraíso y en la mayor serenidad de la vida, la tormenta suele pasar para saludar. Ese sería el caso de esta pareja, quienes debido a sus diferentes negocios e intereses comenzaron a distanciarse, pues el esposo tenía que salir constantemente de la ciudad para darle atención a otros asuntos, lo que con el tiempo conllevó el deterioro de la relación hasta que en octubre del año 2006 terminó por acabarse del todo. No obstante, la separación había sido en buenos términos e incluso quedaron como muy buenos amigos y cada cierto tiempo se telefoneaban o escribían para saber cómo iba la vida del otro. La mujer continuó viviendo en la zona de manera independiente y hasta solitaria. Es por esto que a Judy, una de las hermanas de ella, le parecía demasiado preocupante no lograrla contactar, especialmente porque justo un día antes ambas estuvieron hablando emocionadas, pues Judy iría a visitarla para las vacaciones de verano. Estaban organizando a través de mensajes todos los planes que harían en la ciudad, pero de un día para otro Cheryl simplemente no volvió a responder. La hermana optaría entonces por escribirle a través de Facebook, pero tampoco obtuvo respuesta. Lo hizo también por email, mensajes de texto y por supuesto a través de cientos de llamadas, pero la mujer nunca atendería ninguna de las anteriores, algo bastante inusual en ella. Judy, tratando de mantener la calma e intentando no alarmarse, esperó algunos días a ver si es que tal vez su hermana mayor estaba muy ocupada en algo y pronto aparecería. Sin embargo, la angustia no haría más que aumentar cuando se llegó el día del cumpleaños de su padre y Cheryl, quien siempre era de las primeras en felicitarlo, nunca lo llamó. La hermana se comunicó entonces con su excuñado para ver si él tenía noticias, pero él le dijo que llevaba varios días sin poder hablar con ella, pues tampoco le respondía a las llamadas. Aunque sí le había enviado un insólito mensaje de texto en el que le manifestaba que dejara de llamarla, ya que había conocido a alguien más con quien deseaba reiniciar su vida. Lo extraño de estas palabras no era lo que decían, sino la forma en la que estaba escrito, las abreviaturas de las palabras y hasta ciertos detalles ortográficos evidenciaban que no había sido Cheryl quien había redactado el mismo. Además, ¿qué necesidad tenía de decirle a Kit que conoció a alguien más si ellos ya no estaban juntos hacía mucho tiempo? Aparte, para ese punto ninguno de los dos tenía interés romántico y mantenían una relación cordial y amistosa. Lo anterior fue tan sospechoso para el ex esposo que de inmediato contactó a algunas personas que conocían Boca del Toro para hacerle la misma pregunta que su cuñada le estaba haciendo a él: ¿dónde estaba Cheryl? Una vecina de la mujer llamada Sandy Hodge brindaría algo de información diciendo que la última vez que la había visto fue en la fiesta de cumpleaños de William Cortés, la cual se había realizado en la hacienda del hombre. Kit sabía de quién se trataba, pues su expareja y él habían compartido algunas copas con el sujeto y su esposa en un bar al que solían frecuentar. No eran amigos íntimos, pero sí habían tenido conversaciones en varias ocasiones. William Cortés era un acaudalado hombre de negocios, inversionista y agente de bienes raíces que vivía en la zona junto a su esposa Jane Cortés desde hacía varios años. Ambos eran muy conocidos, pues solían organizar semanalmente ostentosas fiestas en su propiedad para compartir y socializar con otros expatriados. Kit se comunicaría con el sujeto a través de una llamada y este confirmaría que en efecto Cheryl había asistido a su celebración, argumentando que ese mismo día le había manifestado querer vender todos sus bienes, pues quería irse nuevamente a navegar por el mundo. Ante tal propuesta, William se ofreció como comprador de todas las propiedades y poco después cerraron el trato haciendo la transacción de títulos y concluyendo con el pago total a la mujer, que según dijo este hombre, poco después de eso ella se había ido de la ciudad. El ex esposo de Cheryl quedó sumamente sorprendido al no entender por qué ella vendería todo lo que había trabajado y soñado de la nada, además de que también vendió la isla privada de la que él también era dueño sin jamás consultárselo o pedirle autorización. La familia Hughes intentó obtener más información de parte del inversionista, pero este siempre le respondía con voz tosca, irritada y presuntuosa, repitiéndoles una y otra vez la misma historia. Incluso les llegó a expresar que si tenían dudas de lo que él les decía, podían ellos mismos viajar a Panamá para verificar que Cheryl no estaba allí. En el tono se percibía la voz de incredulidad del sujeto de que los familiares en realidad hicieran caso a sus palabras.
Joe Bonerigo, otro expatriado de 42 años y amigo de la estadounidense, estaba bastante extrañado con toda la situación, así que decidió pasar por la casa de ella para echar un vistazo. Al instante quedó descolocado al darse cuenta que todo allí estaba intacto, o sea, todas las pertenencias de Cheryl estaban todavía ahí. No se había llevado siquiera su ropa. Sin embargo, lo que más alarmó a este hombre fue ver a 3 de los 4 perritos que habían sido adoptados por la mujer, incluyendo a Jackie, una perrita raza Doberman que no podía vivir sin estar al pie de su dueña. Lo anterior era el presagio para algo terrible. No era posible que Cheryl se hubiese ido dejando sus hijos perrunos completamente abandonados, especialmente porque ellos se habían convertido en su adoración y en su única compañía. La familia Hughes establecería una denuncia por desaparición ante las autoridades panameñas, pero como suele pasar en este tipo de casos, la respuesta de los mismos los llenó aún de más angustia, pues se negaron a abrir una investigación señalando que precisamente lo que estaba pasando era la razón por la que los extranjeros se iban de su país. Ellos se iban a reiniciar sus vidas y eso en muchas ocasiones incluía deshacerse de su pasado y de las personas que estaban en él. Los seres queridos de la mujer intentaron convencer a los oficiales de que este no era el caso, pero su lucha fue en vano. Al no recibir ayuda por parte de las instituciones oficiales, la familia buscó refugio en los medios de comunicación para que le brindaran cobertura a la noticia. Ellos en efecto lo hicieron, pero la verdad es que no dio muchos resultados. Ya con la certeza de que algo malo había tenido que sucederle a Cheryl, pero con la esperanza de estar aún a tiempo para hacer algo por ella, en el mes de junio sus familiares contactaron a Don Wiener, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ya estaba retirado pero que continuaba trabajando de manera independiente y vivía en Panamá. Él se comunicaría con varios de los vecinos de la mujer desaparecida, pidiendo que si creían saber algo más, por mínimo que fuera, se lo dijeran, pues eso podía ser la clave para tener pistas del paradero de la mujer. Sería así como Sandy Hodge, la vecina que en un principio avisó que la última vez que la vio fue en la hacienda de William, se animó a contarle sus reservas sobre aquel individuo, diciendo que meses antes de la desaparición de la estadounidense había desaparecido también en circunstancias misteriosas otro extranjero llamado Bo Islar. Aunque lo curioso no era eso, sino que también casualmente desapareció después de venderle su propiedad a William. Además, desde aquel entonces nadie volvió a saber absolutamente nada de él. A pesar de que ese dato podría ser una simple coincidencia, la vasta experiencia de Wiener le decía que era algo mucho más que eso. Es por esto que usando fuentes gubernamentales, este hombre lograría descubrir que ni Bo ni Cheryl habían salido del país, o al menos no a través del aeropuerto usando sus pasaportes, y era muy poco probable que los dos individuos que no estaban relacionados entre sí, ambos extranjeros que vivían por la misma zona y que le vendieron sus bienes a la misma persona, salieran del país ilegalmente con solo meses de diferencia. Era demasiada casualidad y por eso a partir de ese momento se pensó que seguramente las víctimas no estaban desaparecidas, sino que podrían haber sido asesinadas. Wiener se reuniría con las autoridades para contarle lo que sospechaba, pero estos manifestaron que no era motivo suficiente para acusar a alguien de un crimen. Es por esto que este hombre sacó su as bajo la manga y les argumentó que la persona de interés tenía además una AK-47 en su propiedad, un arma que era ilegal en Panamá. Después de esto, sí se pudo emitir una orden de allanamiento y el 20 de julio del año 2010, la policía llegó al lugar, pero desafortunadamente ya el propietario y su esposa se habían ido y al parecer alguien les informó que los agentes iban en camino, por lo que ellos huyeron. Mientras los oficiales inspeccionaban todo el lugar, Jackie, la perrita Doberman que era propiedad de Cheryl, llegaría también allí. El animal se mostraba ansioso, no paraba de ladrar y constantemente corría hacia afuera del sitio como esperando a que la siguieran. La policía, notando casi que su desespero, se dejaron guiar por hasta un canal de agua estrecho que había entre la casa del sospechoso y
y la casa de su dueña. Al llegar allí, Jackie corrió como a un montículo de tierra en el que intentó cavar, pero sus fuerzas no eran suficientes, así que las autoridades se pusieron en la tarea de descubrir qué era lo que estaba debajo de esa tierra. Entre más excavaban, más fétido era el olor que salía de allí, y poco después pudieron hallar a quien la perrita buscaba de manera tan agobiada. Se trataba de su dueña Cheryl, quien acababa de ser hallada después de 4 meses de desaparición por su fiel y leal compañera Jackie. Desafortunadamente no todo terminaba ahí, pues en el mismo terreno se encontraron 4 cuerpos más. Posteriormente se confirmaría, gracias a los registros dentales, que uno de ellos pertenecía a Bo Islar. Poco después, el rostro del presunto asesino apareció en todos los periódicos y medios televisivos centroamericanos, alertando de su peligrosidad. A causa de esto, el 26 de julio, el sujeto y su esposa fueron capturados mientras iban en un bote con la intención de cruzar la frontera con Nicaragua, después de que estuvieran escondidos un par de días en Costa Rica. La pareja iba tan afanada que no se percataron a tiempo que en las mismas aguas estaba un grupo de oficiales nicaragüenses navegando. Cuando William los vio, quiso en un acto desesperado cambiar la dirección de su lancha, pero ese actuar no hizo más que delatarlo aún más, pues las autoridades reconocieron su rostro y fueron enviados de regreso a Panamá para ser interrogados sobre el hallazgo en su propiedad. Después de que este hombre fuera atrapado, se podría conocer finalmente a fondo quién era y por qué los cuerpos de 4 de sus vecinos habían sido encontrados en su terreno. William Cortés en realidad se llamaba William Dayton y era apodado por sus conocidos de la zona como Wild Bill o el salvaje Bill, debido a su aspecto y actitud tosca e incluso agresiva. Nació el 12 de septiembre de 1979 en Saluda, en North Carolina, en los Estados Unidos, en medio de montañas y naturaleza. Su familia subsistía con un pequeño huerto de manzanas y un rancho con ganado. El chico cursó su secundaria en una institución de una ciudad vecina llamada Hendersonville, en donde además gozó de bastante popularidad al convertirse en jugador de fútbol americano, siendo el que sus compañeros siempre querían elegir como capitán defensivo. Académicamente también sobresalía mucho por ser notoriamente inteligente. Sus profesoras lo describían como un estudiante superdotado, aunque era un tanto perezoso a la hora de cumplir con sus deberes. De allí se graduaría en el año 1977. Al año siguiente, William comenzó a estudiar agricultura en Blue Ridge Community College y construyó un negocio de jardinería en el que, según algunos medios señalaron, le iba bastante bien. Incluso con esos mismos ingresos logró construir una hermosa casa en la montaña. En 1998, William, ya con 18 años, se casaría y producto del matrimonio nacieron 3 hijos. Desafortunadamente era un pésimo padre y esposo, pues para esos mismos años se encontraba enfocado en asuntos diferentes a los de su familia, como asistir de manera sagrada a las reuniones de la Alianza Nacional Neonazi, un partido político con pensamientos extremistas y conservadores fundado por William Luther Pierce. La ideología de la organización era explícitamente genocida y para el año 2012, que fue cuando el joven se unió, era uno de los grupos de odio hacia judío y otras religiones e incluso razas con mayor fuerza en los Estados Unidos, defendiendo su pensamiento de la supremacía blanca. Además, prontamente el chico se convertiría en uno de los dirigentes de pequeños grupos de la organización y, según se dijo, llegó incluso a tatuarse una esvástica en la parte superior de su espalda, siendo este un símbolo fuertemente asociado al nazismo. El grupo se desmoronaría después de que su líder más grande falleciera de cáncer y con su partida quedaron solo algunos creyentes débiles y dispersos, y uno de ellos era William. El hombre se dedicó entonces a la jardinería y con esto traía algo de dinero a su hogar, pero este negocio empezó a decaer, así que tuvo que cerrar y conseguir otro empleo.
De esta manera llegaría a un gimnasio local llamado The Body Shop, en donde empezaría a laborar y rápidamente sería subido de cargo como gerente. Precisamente allí conocería a Laura Michelle Reese, una compañera de trabajo en quien se interesó. Ambos iniciarían una relación amorosa y poco después William se divorciaría de su esposa para mudarse con su nueva novia. Como era de esperarse en este sujeto, él abandonó a su familia no solo físicamente, sino también financieramente. De hecho, se declaró en bancarrota para evitar que le cobraran la pensión alimenticia obligatoria para sus hijos. Además, evitando con esto que se le cobraran otras deudas que tenía acumuladas desde hacía muchos años. Un tiempo después, el sujeto sería despedido de su empleo en el gimnasio, ya que su jefe se enteró que había estado tomando dinero del negocio para sus gastos personales. De esta manera había comprado lavadora, televisor, nevera, colchón, cama y cientos de cosas más, seguramente con las que amoblaría su nuevo hogar. En el año 2005, Laura y William se encontraban viviendo en Oak Island, en North Carolina, donde él se involucraría en el fraude de documentos y robo, pues había adquirido la identidad de otra persona para hacerse pasar por médico ejerciendo la profesión. También se robó un auto que poco después vendió y además vendió una propiedad que no era suya por un valor superior a los $200,000. Efectivamente, con todos estos antecedentes sería denunciado y poco después se enteraría que la policía tenía una orden de captura en su contra, por lo que huyó junto a su pareja y estuvo viviendo en diversos estados donde rápidamente regresaba a su modus operandi. Debido a que ya contaba con tantas denuncias alrededor del país, el par de novios optaría por irse de los Estados Unidos, pues ya era solo cuestión de tiempo para que finalmente fuera capturado. Fue así como ambos llegaron a Costa Rica, donde decidirían contraer matrimonio en el año 2006. Un par de meses después decidieron cruzar ilegalmente a Panamá, por lo que compraron 2 pasaportes holandeses con identidades falsas para básicamente tener como un comienzo desde cero y tranquilo. Él se llamaría Bill Cortés y su esposa Jane Cortés. En dicho país, el hombre comenzó a trabajar como guardia de seguridad, pero el dinero que ganaba haciendo esto no satisfacía la ambición de ambos, por lo que rápidamente volverían a sus viejas andanzas y, percibiendo su habilidad para hablar, escuchar y convencer, William resolvió instalar un consultorio de psiquiatría. Cabe aclarar que no tenía título y a pesar de ello tuvo un gran éxito con su estafa, llegando a atender y asesorar cientos de pacientes. Este individuo admitiría después que hizo esto simplemente porque pensó: yo puedo y yo soy capaz. Incluso lo vio como un reto consigo mismo y el que por supuesto deseaba vencer, y al final, cuando veía su oficina llena de personas en estado de vulnerabilidad, quienes le pagaban $80 la sesión, esa era su mayor satisfacción, aunque confesó que se burlaba de cómo todos caían en su mentira. A finales del año 2007, William incursionaría nuevamente en la estafa de los bienes raíces, los cuales ya sabía podían ser bastante lucrativos, sobre todo si obtienes ganancias de propiedades por las cuales no pagaste un peso, pero esta vez él quería usar una estrategia diferente, una que subiría varios escalones en la gravedad de sus delitos. Anhelante por tener más dinero para poder vivir la vida que sentía merecer, William crearía esta fachada de hombre de negocios para poderse acercar más fácilmente a diversas personas adineradas del área. Es así como llegaría a la vida de Mike Brown, su esposa y su hijo de 18 años, 3 ciudadanos holandeses que residían en Panamá. La familia había realizado la compra de una parcelación de tierra de más de 18 hectáreas en una zona costera conocida como Cauchero, en Bocas del Toro, donde a través de la creación de otra empresa de producción agrícola a la que nombraron Latitude 9.10 INC, cultivaban frutas como piña, papaya, mango, naranja, entre otras. Sin embargo, debido a que los costos estaban siendo mucho más de lo que se pensó en un principio, Mike decidiría hacer una publicación en la página Craigslist anunciando que estaba buscando inversores para su negocio. Esta sería respondida por supuesto por William, quien manifestó su interés en visitar la propiedad para futuros
futuras negociaciones. Además, como su fachada era de nacionalidad holandesa, esto especialmente le dio más confianza al dueño de la compañía para aceptar la visita. William en un principio había pensado solo en robar al empresario, no obstante, cambiaría de opinión cuando llegó a su propiedad y vio lo increíble y costosa que era. En ese preciso momento supo que esta debía ser suya a cualquier costo. El sujeto se llevaría a Mike para la parte trasera de la vivienda con el pretexto de que le mostrara un pozo que estaba allí. Cuando llegaron, William le disparó al hombre en la cabeza cuando este estaba desprevenido. Después, el asesino caminó de vuelta a la casa y le dijo al hijo de la víctima que su padre lo estaba buscando para que le ayudara con algo en la zona cercana del pozo. Cuando el joven llegó allí, le quitaron la vida de la misma manera que a su progenitor, pero con un disparo extra en su cuello. Seguidamente, el criminal se fue a la parte del jardín donde se encontraba la esposa de Mike arreglando unas plantas, y ahí mismo le quitó la vida a ella también. Los 3 cuerpos fueron puestos en la parte trasera de una camioneta vieja que tenía la familia y seguidamente enterrados en otra área. Al día siguiente, el criminal regresaría muy contento a donde su esposa a contarle que ya tenían casa nueva, y el 31 de diciembre de 2007 se mudaron allí. Adicionalmente, el 2 de mayo de 2008, el Registro Público de Panamá aceptó la documentación que había sido presentada por William para nombrarlo el nuevo propietario, director, presidente, secretario y tesorero de la corporación panameña Latitud 9.10 INC, y a Jen, su esposa, la nombró como directora de la misma. De hecho, hasta el día de hoy, si van a la página panamaregistry.org, van a encontrar que aún se encuentra registrada esta empresa a nombre de ellos. En esta propiedad era donde la pareja realizó aquellas ostentosas fiestas a la que muchos extranjeros en Boca del Toro asistieron sin siquiera imaginar que estaban prácticamente en un casting donde se seleccionaría el candidato perfecto para ser la próxima víctima fatal de el salvaje Bill. A finales del año 2009, el supuesto potencial inversionista conocería a Bo Islar, a quien sus allegados llamaban Bo Yancey. Él era un estadounidense de 58 años, experto en Kung Fu, muy querido y respetado por sus amigos y vecinos, a pesar de que era una persona extremadamente reservada. Él había sido dueño de una galería en Nuevo México antes de mudarse a Panamá en el 2004, un país del que se enamoró después de un viaje y en el que decidiría comprar un lote de aproximadamente 1.5 hectáreas en la isla Colón, donde construyó una bonita casa en la que coleccionaba valiosos artefactos nativos americanos con los que adornaba su hogar. Adicionalmente, en este país, el hombre fundaría una empresa llamada Iguana Limited Corp y una fundación de interés privado. A pesar de que Bo era una persona a quien no le gustaba mucho compartir con extranjeros y prefería empaparse más de lo local, hubo cierto momento en que empezó a extrañar su país y más que nada a su gente. Así se lo expresó a través de una llamada a su mejor amigo que vivía en Mississippi, en los Estados Unidos. Incluso le dijo que estaba pensando en vender su propiedad y regresarse a su país. La desgracia para este hombre se daría cuando William se enteró de esto y mostró interés en adquirir sus bienes. A él le dijo que era hijo de un millonario mexicano y que podría pagarle toda la suma que pedía por su terreno en efectivo. El vendedor se mostró esperanzado en que por fin vendería su casa, pero la alegría se desvaneció cuando su futuro comprador le ofreció tan solo $180,000. De hecho, se sintió hasta ofendido porque era un valor mucho inferior a lo que él pedía y a lo que él sabía que la propiedad valía. La realidad es que no importaba si Bo aceptaba o no la propuesta. William no pensaba pagar nada y cuando su show se terminó, simplemente sacó un arma calibre 22 y le disparó a bocarrajo en la cabeza. Total, ya tenía las escrituras del bien sobre la mesa y hacer unos cuantos trucos para aparecer como titular
del mismo era una tarea con la que ya estaba muy familiarizado. La desaparición de este miembro de la comunidad no pasó tan desapercibida como lo fue en el caso de la familia Brown, y varios amigos notaron su ausencia de inmediato e iban constantemente a preguntar por él, pero era William quien los atendía y casi como si se tratara de un guión que ya se sabía de memoria, les dijo que él había comprado la propiedad y que el dueño había decidido irse de la isla, por lo que desde el negocio no sabía nada de él. La historia, aunque podía sonar creíble, pues en efecto Bo quería regresar a su país. Cuando el comprador dijo el valor por el que había adquirido el bien, creó de inmediato sospechas, especialmente para Sandy, aquella vecina que contó haber visto a Cheryl por última vez en la casa de William. Para ella fue muy raro porque justamente ella había hablado con Bo y se había mostrado muy interesada en comprarle el terreno, pero aún no tenía todo el dinero del precio que él pedía. Así que pensó que siendo tan cercanos, era extraño que si él lo iba a vender tan barato, no se lo hubiese ofrecido a ella, pues claramente se lo hubiera comprado por ese precio. Mientras todo lo anterior ocurría, en contraste, William hacía una fiesta para celebrar la compra de la propiedad. Los asistentes ya empezaban a tener sus reservas sobre el anfitrión y estas aumentaron cuando notaron en la vivienda un bastón que precisamente Bo había estado usando días antes, pues se había quebrado un pie. Sin embargo, nadie se atrevió a indagar a más profundidad y fue solo hasta que el cuerpo de Cheryl fue descubierto que finalmente pudieron darse cuenta quién era en realidad su vecino. Después de que este criminal fue capturado, él aceptaría sin problema alguno ser el responsable de los asesinatos ocurridos, aunque tratando de justificarlos diciendo que algunos de estos habían sido encargos por parte de la mafia. Además, negaría pertenecer a la organización neonazi y explicó que perteneció fue a un grupo de derecha que antes de su ingreso había sido dirigida por personas racistas, pero que cuando él estaba a cargo no se trataba de eso, sino que estaban en contra de los inmigrantes ilegales que a causa de su llegada y permanencia en los Estados Unidos estaban quitando empleos de bajo nivel a los ciudadanos americanos, pues ellos aceptaban el mismo trabajo por precios más bajos. Curioso su punto de vista, teniendo en cuenta que después sería él quien se establecería en un país en Centroamérica ilegalmente, pero además para asesinar personas. Dijo también que lo de los tatuajes simbólicos había sido un invento de la prensa para hacer más interesante las noticias sobre lo ocurrido, aunque muchos piensan que en realidad sí los tuvo, solo que se los cubrió con otros al llegar a Panamá para evidentemente ser mejor recibido en la comunidad. Las autoridades panameñas no descartaban que William fuera el responsable de otras desapariciones y asesinatos. Se tiene la hipótesis de que para enterrar los cuerpos tuvo ayuda, o más bien obligó a algunos de sus trabajadores para que cavaran las fosas en las que posteriormente pondría a sus víctimas, pues casualmente algunos de sus empleados desaparecían sin dejar rastro y un periódico sacó una noticia en su momento donde aseguraba que uno de ellos fue encontrado sin vida en el mar, aunque la verdad no sabemos si eso específicamente es cierto, pues en estos casos tan mediáticos e impactantes hay muchas mentiras y sensacionalismo para hacer cualquier cosa más atractiva para el público. De todas maneras, nada de esto se pudo demostrar o sumar a la hora de que finalmente se diera la condena. El 14 de agosto de 2017, 7 años después de lo ocurrido, se celebraría finalmente el juicio condenatorio tanto para él como para su ex esposa, ya que ambos decidieron divorciarse mientras se encontraban en prisión esperando su sentencia. Un juez dictaría un total de 46 años privado de su libertad para William, de 37 años en ese momento, y a Laura Reese, de 35, se le condenó a 26 años, una pena claramente menor, pues se consideró que a pesar de que era cómplice, ellos no habían ejecutado juntos los homicidios. Los familiares y amigos de las víctimas que presenciaron el juicio se sintieron satisfechos con la condena, pero aún para este punto no podían salir del asombro de que sus seres queridos hubieran perdido la vida a manos de un asesino serial, manifestando que eso es algo que solo habían visto en películas y documentales, pero sin nunca pensar en que ellos o alguien de su círculo cercano pudiera llegar a ser víctima de uno. Y es que en realidad es algo
tan aterrador que la mayoría de nosotros simplemente no contemplamos la idea, y está bien porque ¿por qué deberíamos de hacerlo? Pero ese es el punto, o sea, es algo de no creer para nadie. Durante su estadía en la cárcel, William afirmó haber encontrado a Dios, por lo que ahora opera y preside los Reos Unidos, una organización sindicada de presos cristianos a nivel nacional que vela por los derechos y el bienestar de los reclusos, así como de atender sus necesidades espirituales. En septiembre de 2014, el abogado de este hombre emitió un comunicado en el que decía que su cliente había sido nombrado capellán de la Iglesia Católica en la cárcel pública de David. Además, en febrero del año 2020 fue designado pastor y mediador de aproximadamente 150 reclusos del área de máxima seguridad de la prisión La Joya, una de las más notorias del país centroamericano. Es por esto que ahora dejó de ser Salvaje Bill y ya es llamado Hermano Bill o Bill el Profeta. Incluso algunos lo consideran tan digno que lo llaman su santidad. El periodista Nick Foster publicó un libro sobre William titulado The Jolly Roger Social Club, la verdadera historia de un asesino en el paraíso. En este, el protagonista relataba que, aunque había sido etiquetado como un asesino serial, él personalmente no se consideraba uno, ya que siempre mataba por codicia y no por el placer de hacerlo, y que de hecho realmente detestaba, óiganme bien, detestaba a este tipo de individuos, pero que él simplemente no era uno de ellos. Si así será sin serlo, ¿cómo será haciéndolo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Adicionalmente, expresó sentirse arrepentido y avergonzado de los crímenes que había cometido, agregando que nunca más volvería a hacer lo que hizo en el pasado. No obstante, vale la pena resaltar que este hombre era bastante entusiasta en contar los detalles de su vida y de sus delitos en diversas entrevistas que le fueron hechas. En una de ellas señaló incluso que su historia de vida era algo que merecía ser contado al mundo, ya que era como si hubiera vivido varias vidas en una sola. No, muchas gracias. Ese plancito, si Dios quiere, sí me lo pierdo. Gracias. ¿Narcisista? Sí. ¿Cómo suelen ser los asesinos seriales? Por supuesto. A ver, se sabe que no todos los narcisistas son asesinos seriales, pero al parecer todos los asesinos seriales sí suelen ser narcisistas. Ya para finalizar y como dato quita ansiedad, le cuento que los 3 perritos de Cheryl quedaron en manos de uno de sus amigos que también reside en Panamá, donde estoy segura les están brindando muchísimo amor, casi tanto como el que les brindó su primera dueña. Con eso finalizamos la historia de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad lo aprecio demasiado. No olvides, por favor, suscribirte y dejarme un comentario, ya que eso de verdad me ayuda demasiado y lo aprecio muchísimo. TQM, muchas gracias por todo su apoyo. De verdad, no usualmente tengo estos espacios para agradecerles, pero ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. ¿Qué? O sea, yo no me lo creo. Es que ni me lo creía cuando llegaba a los 10,000 y aquí estamos. Entonces, de verdad, para los que llegaron al final, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ahí vamos poco a poco. Me siento muy agradecida, de verdad. Los quiero mucho. Ya son 3 años compartiendo juntos. A muchos de ustedes ya lo reconozco en los comentarios, lo cual me hace muy feliz. Gracias por estar ahí durante todo este tiempo y tener en su corazón un poquito de Chile. Muchas gracias. Solamente quería aprovechar este espacio para decirles eso. Gracias. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarte que te cuides muchísimo, por favor. En serio, pilas. Chao.